Pues bienvenidos a Capilla Calvario o Calvary Chapel, Guanajuato. Vamos a empezar con unas alabanzas, pero antes de empezar, oramos. Gracias Dios por este tiempo, por ser poderoso, por ser Señor Dios nuestro. Señor, gracias por todo. Ayúdanos a alabarte con corazones puros en este tiempo y que tu nombre sea alabado. En el nombre de Jesús, amén. Eres
esta ocasión te queremos pedir, Señor, como dice esta alabanza, que nos ayudes, Padre, a construir nuestra vida en tu amor, Señor. Con todo esto que está pasando, Padre, sabemos que estamos seguros en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados. Te pedimos que a cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares, Señor, les hable, Señor, les toque sus corazones, que nos des seguridad, Padre, en tu palabra, que nos des fe. Te pedimos esta tarde, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender tu palabra, lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias por cada uno de las vidas de nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues buenas tardes, días, más bien buenos días, porque seguramente estarás viendo esto por la mañana. Entonces recibe un saludo de buenos días, y pues el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio, pero antes quería simplemente hacer unos anuncios antes de comenzar el mensaje. Y bueno, pues como saben, estamos transmitiendo los estudios vía YouTube. Estamos publicando en la página de YouTube, y también se están publicando en la página de Facebook, así que ahí puedes encontrar los mensajes. También recordarles, ¿no?, que estamos para servirles, que queremos servirles. He estado en contacto con algunos de ustedes, otros no tengo su número, no he podido marcarles, pero la iglesia tiene una línea abierta, una línea donde nos pueden marcar. Ahí pues cada domingo en nuestra cajita recibíamos petición de oraciones. Ahí ustedes ponían su petición, pero pues de momento no está disponible. Así que puedes marcarnos al 473-1006-164, que es la línea aquí de la iglesia. Y ahí puedes llamarnos, mandarnos un mensaje para estar orando por ti. Aún si tienes alguna necesidad, pues márcanos, llámanos, queremos servirte, queremos atenderte. Entonces, pues creo que son todos los anuncios. Y sin más, acompáñame a Marcos capítulo 11. Había puesto en pausa el estudio en Marcos, pero hoy regresamos a él. Y pues, ¿qué les parece si leemos los primeros 11 versículos y después oramos? Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pues Dios bueno y Padre bueno, nuevamente, Señor, vengo a ti, Señor, pidiéndote, Señor, que este sea un mensaje de bendición para todos. Que tu palabra, Señor, llegue a los hogares, Señor, y pues haga
algo, Señor, que transforme corazones, Señor, que nos confronte, Señor, que nos enseñe, Padre. Estamos necesitados de ti, Señor, hoy más que nunca. Y yo pido, Señor, que a través de este mensaje tú nos hables, Señor, claro. Que eso que hoy escuchemos, Señor, lo pongamos por obra, Señor. Y pues Dios, aquí estoy, Señor, para servirte, Señor. Señor, tú sabes, Señor, cuánto... Pues yo creo que no soy el único, Dios. Cuánto extraña, Señor, estar con la congregación aquí reunida, Señor. Y aunque aquí hay unos pocos, Señor, pues extrañamos al resto, Dios. Pero espero, Señor, que allí en su casa, Señor, pues usen estos medios, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para seguir, Padre, alimentándose, Señor. No solo hoy, Señor, no solo con esta prédica, sino diariamente. Entonces, Dios, pues lléname de tu espíritu, pon tus palabras, Señor, en mi mente, en mi corazón, Señor, y pues transmítelas, Señor. Así que me pongo en tus manos, Dios. Bendice a mis hermanos que están ahí en sus casas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, regresamos a Marcos 11, como había comentado, lo había puesto en pausa, pero justo esta es nuestra Semana Santa. Y justo el día domingo es el que se conoce como Domingo de Ramos, que es precisamente esto que acabamos de leer, Jesús entrando a Jerusalén. Y pues me pareció oportuno retomar en este tiempo el Evangelio de Marcos. Y hoy en capítulo 11, si tú tomas nota, le pongo la llegada a Jerusalén. Y bueno, para recordar, ¿no? Estamos en este Evangelio de Marcos y ya en repetidas ocasiones he dicho que se divide en tres partes. La primera parte comienza en capítulo 1 y termina casi en el capítulo 8 y comienza con una afirmación que hace Juan. Juan dice, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y por medio de estos 8 capítulos, Marcos ha respondido a la pregunta de quién es Jesús, a través de lo que Jesús ha hecho, a través de los relatos uno tras otro, que Marcos ha dado, está respondiendo esta pregunta, ¿no? De quién es Jesús. No solo lo afirma al principio, sino también nos muestra lo que Jesús ha hecho. Y esta sección termina con la pregunta que le hace a sus discípulos, Jesús, y les pregunta y dice, ¿quién dicen que soy? Y Pedro contesta, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús se ha mostrado, ellos lo han visto y ellos responden, ¿no? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Ahora sabemos bien que están viendo a un Mesías diferente, están esperando un Mesías conquistador, a alguien que los liberte de la opresión en este momento romana. Llevan muchos años ya bajo presión y aún están esperando la promesa de ese Mesías que los va a liberar de una vez y para siempre. Entonces la primera pregunta hace eso, ¿no? Nos responde quién es Jesús, la primera parte. La segunda parte comienza al final del capítulo 8 y termina en el capítulo 10. Ahora, ellos han reconocido que Jesús es el Mesías, pero ahora Él les va a revelar la misión del Mesías. ¿Cómo es que el Cristo ha de triunfar? ¿No? Porque sí iba a triunfar, no iba a derrocar el imperio romano, más bien nos iba a librar de la muerte que venía por el pecado. Y 3 veces el Señor en estos capítulos les dice que el Cristo tiene que padecer, que el Cristo tiene que ser desechado y morir, pero resucitaría. Y ahí es donde pues está nuestra esperanza, en un Dios vivo, en un Dios que hoy está con nosotros. Y en esta sección el Señor está pues respondiendo a eso, ¿no? Está hablando eso y vemos cómo es que primero se muestra en gloria y se transfigura delante de sus discípulos y les muestra, ¿no? que hay una gloria, que viene una gloria, que lo que vemos aquí no es lo único que hay, sino que hay eternidad, que hay algo más glorioso. Pero una vez más el Señor nos dice, pero antes de esa gloria va a haber padecimiento, va a haber sufrimiento. El Señor iba camino a la cruz.
Y esta sección, esta segunda sección, el Señor Jesús la corona en capítulo 10, versículo 45. Y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es que los discípulos estaban peleando, ¿recuerdas? Constantemente, ¿quién era el más grande? ¿Quién era el que se iba a sentar a un lado de él? Y el Señor les recuerda que Él viene como un siervo humilde, como un siervo sufriente, y por tanto ellos tenían que seguir ese ejemplo. Y la última parte del Evangelio de Marcos se encuentra del capítulo 11 al capítulo 16, y nos muestra cómo es que el Mesías va a conquistar, cómo es que el Mesías se va a hacer rey. No era el rey que el hombre esperaba, no era el conquistador que el hombre esperaba, sino el que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Ese rey sufriente que iba a morir en una cruz, que iba a entregar su vida como sustituto por nosotros. Y esta última sección también representa la última semana de vida de Jesús. Y todo esto de capítulo 11 hasta capítulo 16 va a ocurrir en Jerusalén. Y vamos a ver su entrada a Jerusalén, vamos a ver su autoridad como el Hijo de Dios, vamos a ver constantes debates entre los principales líderes religiosos de la época, que al final esto haría que Jesús sea llevado a la cruz, pero al final veremos eso, su resurrección de Cristo. Al final ahí está nuestra esperanza. Y hoy comenzamos capítulo 11, y capítulo 11 pues está dividido en 4 partes claras. La primera es la entrada de Jesús a Jerusalén, del versículo 1 al 11. La segunda parte es la ilustración de la higuera, del versículo 12 al 14. Vamos a ver a Jesús en el templo nuevamente volcando mesas, versículo 15 al 19. Vamos a ver la higuera seca del 20 al 26, y vamos al último a ver por qué es que estos hombres no daban fruto, y ahorita lo vamos a desarrollar del versículo 27 al 33. Entonces lo primero que vemos es, como acabamos de leer, esta entrada a Jerusalén. Y esta entrada se divide en 3 partes. La primera parte es lo que les pide Jesús antes de entrar. La segunda parte es lo que pasa cuando Jesús va en camino. Y la última parte es lo que Jesús hace cuando entra a Jerusalén. Y la primera parte dice así: cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Ahora bueno, Jesús va en camino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y en este tiempo mucha gente subía a Jerusalén. El Evangelio de Juan registra otras visitas que este Evangelio no hace. Pero esta en particular es la última visita de Jesús a Jerusalén antes de morir. Es la última vez que Jesús celebraría la Pascua con sus discípulos. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta visita? ¿Qué es lo que Jesús iba a hacer estando ahí? Bueno, hemos leído varias veces que cuando Jesús sanaba, les decía: por favor no vayas a decir nada, como se lo dijo al ciego de Betsaida. También en el Evangelio de Juan nos dice que constantemente Jesús escapaba de los fariseos porque no había llegado su tiempo. Y aquí Jesús va a hacer una entrada pública, una entrada donde va a haber alabanza, donde va a haber adoración, donde ya no se va a esconder más.
Y eso es porque su tiempo había llegado. El final de su ministerio se estaba cumpliendo. Jesús ahora está a unos días de ir a la cruz, de ser crucificado, de ser maltratado y de morir como Él lo había dicho. Y Juan 12, 23 al 24 dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús se iba a glorificar. Les contestó Jesús, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Era el tiempo en que el grano iba a morir para después recoger fruto. Y vemos que es así. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos el fruto de su aflicción. Aquí estamos sus hijos, aquí estamos su iglesia. Pero era necesario que Jesús llegara por última vez a Jerusalén para padecer y para pagar por nuestros pecados. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y en esta entrada sus discípulos iban a ver hecha realidad las palabras de Jesús. Lo que les dijo ya 3 veces ya se iba a cumplir. El tiempo había llegado. Pero antes, ¿no? Antes de entrar, Jesús les hace una petición extraña. Les dice que vayan y busquen un pollino. Es decir, es un asno joven. Y a mí se me hace rara la petición, porque si ellos creen que es el Cristo, si ellos ven que es su conquistador, sería raro que entrara en un burro, ¿no? en un asno. Yo por lo menos pienso en estos días, y si estuviéramos en una situación similar donde estamos esperando un conquistador, donde estamos esperando un libertador, pues yo esperaría que llegara con ejército armado, con tanques, no sé, todo listo para conquistar. Y vemos que Jesús les dice, vayan y busquen un pollino, me lo traen y en ese voy a entrar. Y se me hace una petición extraña, pero también lo cierto es que Jesús a veces nos hace esas peticiones extrañas. ¿No te ha pasado que de repente estás en la fila del supermercado y de repente el Señor te dice, ora por el de enfrente? Y tú, ¿cómo, Señor? O sea, estoy aquí con mi mandado y tú me pides que ore por esta persona, o no sé cuál sea tu experiencia, pero seguido hace eso Jesús, se lo pide a Pedro y a Juan y a todos ellos cuando está pescando. Terminan de pescar, acaban de limpiar y el Señor les dice, vamos otra vez al mar. Era de día, estaban cansados, desvelados, habían trabajado toda la noche y lo ven y dicen, ok, vamos. Y empiezan a pescar y no pescan nada otra vez, y de repente el Señor Jesús les dice, echen la red al otro lado. Y yo pienso, ¿qué sentido tiene eso, no? Si los peces están debajo del agua, si todos los peces están ahí, ¿cuál es la diferencia entre izquierda o derecha? Y el Señor les dice, vayan allá. Y Pedro así como que, ok, ya, para que no estés molestando, lo voy a hacer. Y avientan la red y sale la red con pescados, ¿no? Se llena y casi se voltea su barca. Y entonces el Señor nos hace este tipo de peticiones a veces. Vayan por un pollino. Y yo me imagino a los discípulos, y como ¿para qué, no? ¿Para qué un burro? ¿Para qué vamos por eso? Y así, ¿no? Entonces cuando el Señor te pida algo así raro, cuando el Señor te pida algo extraño, algo que te incomode, algo que digas, ¿y eso para qué, Señor? ¿Eso de qué sirve, no? Tú hazlo. Creo que el Señor tiene un propósito y Dios va a hacer algo en medio de eso. Ahora, una frase que aquí me llama la atención dice, y hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Y yo no sé mucho de caballos, yo no sé mucho de burros, de asnos, pero lo que sí sé y es que para que tú puedas montar un caballo, para que tú puedas montar un burro, tiene que estar entrenado. O sea, si tú te subes a un caballo que nunca nadie lo ha montado, muy seguramente te va a tirar. Y yo tengo un amigo en Obregón, Sonora, que tiene su rancho y tiene no sé si todavía la tenga, pero yo tenía una yegua que apenas le estaban enseñando a montar a las personas, y me subí a ella, y nervioso yo y nerviosa la yegua, ya me andaba yo cayendo.
Ya me andaba yo cayendo. Entonces me llama la atención porque piensa eso. Le llegan con este asno joven, salvaje, que nadie ha montado a Jesús. Y de repente la imagen que tenemos de Jesús entrando, ¿no? Así todos tirando palmas, y a mí se me revuelve, ¿no? Porque digo, esto era diferente, ¿no? Me imagino a Jesús que se sube y de repente el burro como los toros de la feria, ¿no? Para todos lados, brincando, como diciendo, ¿y este qué hace aquí arriba? No sé si lo tiraría, no sé si para dónde iría el burro. ¿Cómo se pondría ese burro? Y ves que el camino fue difícil. Y ves que no es tan sencillo cómo es que Jesús llega a Jerusalén arriba de este burro que nadie había montado. Y cambia, ¿no? O al menos a mí me cambia la imagen, ¿no? Porque ves a Jesús arriba de un burro salvaje y tal vez hasta los discípulos riéndose, ¿no? De Jesús, de que mira cómo va mira lo que quiere hacer el burro, ¿no? Y tres cosas que veo aquí. La primera es que no te pongas el saco, esto es para mí, pero si quieres póntelo. Yo me veo en el burro, lo difícil que soy de dominar. Llega el Señor con su palabra, me incomoda, me dice cambia, haz esto, haz aquello, y yo como el burro dando vueltas, diciéndole no Señor, bájate, yo no te quiero. Yo soy un asno que nadie ha montado jamás. Y me veo ahí, ¿no? Siendo como este burro. Y de repente en mi vida hay aspectos que no le quiero entregar al Señor. Hay cosas que el Señor una y otra vez me dice, eso quítalo, y tú no quieres. Y entonces ahí me veo, ¿no? Como este burro, difícil de dominar, difícil de que el Señor lo monte, porque no quiero nada con él, porque su palabra me incomoda. La segunda es que a pesar de la situación, a pesar de lo difícil que era montar este burro, Jesús está en control, porque al final entra a Jerusalén montado en él. No sé cómo le hizo, no sé cómo sería su camino, pero Jesús entra a Jerusalén en este burro. Y sí, es verdad, en nuestra vida hay muchas complicaciones. En nuestra vida hay cosas día con día que decimos, ¿y ahora qué? Pero vemos eso, que Dios está al control cuidándote en cada una de ellas. Dios está ahí al pendiente de ti. Dios está al pendiente de la situación. La situación que hoy estamos viviendo, a Jesús no se le va de las manos. Jesús lo tiene todo bajo control. Y entonces ahí podemos descansar, sabiendo que Jesús tiene control de todo. Que no es que a Jesús le esté sorprendiendo lo que estamos hoy viviendo, que esté preguntándose, ¿y ahora cómo le hago? Jesús lo sabe y lo permite. Y entonces, si Jesús está en control de las situaciones, pues yo tengo que estar tranquilo. Yo tengo que estar confiando en Él, en cualquier situación. ¿Por qué? Porque sé que Jesús está ahí. Y la tercera es que Jesús no deja nada a la deriva. Jesús siempre está en los detalles de la situación. Podemos confiar en Él. Podemos ver aquí que el entrar montado en el asno era el cumplimiento profético de su palabra. Él ya lo había dicho. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y vemos a Jesús ahí, al detalle, al pendiente de los detalles. Él sabía que tenía que entrar en ese asno y no es que se le haya olvidado, era el momento exacto para que se cumpliera, y manda por el asno y entra en el asno, justo como su palabra. Y entonces tenemos una palabra fiel, una palabra en la cual podemos confiar, una persona que está al cuidado de los detalles de nuestras vidas.
Y ahí está, ¿no? Y ahí está Jesús entrando, les manda por este asno, llegan por él y se cumple tal cual la profecía. Y después dice, y trajeron el pollino a Jesús y lo echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y la siguiente parte vemos esta adoración que se le está haciendo a Jesús. Ven venir al Mesías y dicen, ahí viene nuestro Rey, ahí viene nuestro Salvador, ahí viene el Hijo de David. Hosana, sálvanos hoy. Están pidiéndole a Jesús que los salve hoy. Pero como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no era el Jesús que ellos esperaban. Ellos esperaban este conquistador, este hombre de guerra. ¿Y qué pasó, no? Me llama la atención porque el mismo pueblo que ahorita le está tendiendo la mesa, que está haciéndole alfombra roja a Jesús, que está cantándole salmos, que está diciendo este es el Mesías, este es el Hijo de David, es el mismo pueblo que días después iba a estar gritando crucifícale. Es el mismo pueblo que días después estaría gritando suelta a Barrabás. ¿Y por qué pasó esto, no? ¿Por qué cambiaron de parecer? Creo que no cumplió con sus expectativas. Ellos esperaban una cosa y vieron otros. Vieron que no había conquista, vieron que no había un imperio romano derrocado, vieron que no había una revuelta, ¿no? Al contrario, ven a un hombre vulnerable siendo juzgado, siendo humillado, golpeado y al final crucificado como el más vil de los criminales. Y entonces lo ven y dicen, ese no puede ser el Cristo. Ese no puede ser el Mesías. No cumplía las expectativas del pueblo. Y creo que hoy pasa lo mismo. Creo que el no creyente está esperando a que Dios baje y acabe con la pobreza. Está esperando a que Dios baje y termine con el hambre, con la guerra. Y como eso no pasa, como nada en este mundo se compone, entonces, y no cumple con sus expectativas, entonces es un Dios despiadado, entonces es un Dios que no es todopoderoso, porque si fuera todopoderoso, lo terminaría todo y ya. Y hay muerte y hay hambre y lo culpan a Él. Culpan a Dios por las acciones de los hombres. Y vemos eso, ¿no? Y vemos eso, ¿no? Que como no cumple con su expectativa de Dios, entonces no es Dios. Y dentro del cristianismo creo pasa lo mismo. Tal vez estás siguiendo a Jesús porque esperas que te vaya bien, porque esperas que te vaya mejor, porque tal vez estás esperando que sane tu enfermo, porque que salve a tu matrimonio. Y sabes, Dios puede hacer todo eso, sí. Pero ¿qué si no pasa? ¿Qué si de repente tu oración es contestada en la forma que tú no quieres? Y entonces como no pasa lo que yo le pido y Dios no cumple con mis expectativas, lo hacemos a un lado. Decimos, no, pues así no. Así yo no quiero nada con Jesús. Y tal vez hoy estás alabando por conveniencia. Tal vez hoy estás esperando algo de Él, pero hazte esta pregunta: si Jesús no te cumple eso, ¿quién va a seguir siendo Dios para ti? Entonces debemos de dejar la expectativa a un lado. Y si estamos alabando a Dios y estamos glorificando su nombre, es simplemente por quién es Él. Simplemente porque he reconocido que es Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso. Simplemente porque he reconocido lo que ya hizo por mí.
que su sacrificio en la cruz es suficiente para mí, que el perdón que me ha dado es suficiente para mí. Y entonces lo que venga, pues ya no importa. Y tenemos que pedirle a Dios, tenemos que eliminar esas expectativas y empezar a conocerle de verdad, en verdad a conocer su voluntad. Me pregunto que qué sería si nada más lo escucháramos bien, si nada más pusiéramos atención a sus palabras. Pero entonces Jesús no cumple las expectativas de estos hombres y un día están alabándole y al otro día dicen, no, mira, mejor que lo maten. O sea, no se puede ni salvar él mismo. Y entonces tengo que quitar la expectativa a un lado y empezar a conocer quién realmente es Dios, quién realmente es Jesús. Y en versículo 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y ves eso, entra Jesús a Jerusalén y no hace nada. O sea, no empieza una revuelta, no empieza a conquistar, entra al templo, le da la vuelta, lo ve y se va. Y me gusta eso, porque me pregunto, ¿qué estaría pensando Jesús cuando estaba viendo todo el templo? Y la verdad, pues la palabra no nos dice, ¿no? Pero yo quiero pensar, ¿no? Que Jesús está viendo este tabernáculo, este templo, y recuerda, ¿no? O al menos yo quiero pensar que Jesús ve eso y dice, que recuerda el tabernáculo y dice, esto fue dado, esto que estoy viendo fue dado para que yo me encontrara con ustedes. El tabernáculo que había mandado a Moisés era el lugar donde Jesús iba a encontrar con su pueblo. Este tabernáculo se convertiría en el primer templo que hizo Salomón. Fue destruido cuando llegó Babilonia a conquistar. Cuando salen del exilio en Babilonia, empiezan a construir este segundo templo en el cual Jesús está caminando. Pero era eso, el lugar donde donde Dios se iba a encontrar con su pueblo. Les dijo, y habitaré en medio de ustedes. Y ahí está Jesús viendo, ¿no? Este mapa que el Dios les había dado a través del tabernáculo, viendo esta imagen, ¿no? Que apuntaba a Jesús, y lo hemos visto en Éxodo, ¿no? Como cada parte del tabernáculo, cada utensilio, el servicio del sacerdote, los sacrificios, todo era una imagen de Cristo. Y Cristo viendo el templo y nomás diciendo, ya llegué. Vengo hablándoles tantos años de esto y aquí estoy. Se ha cumplido. Aquí estoy. Me imagino, ¿no? Tal vez Jesús pensando ahí este lugar santo y el lugar santísimo, dividido por el velo. Y Jesús pensando, en unos días ese velo se va a romper. En unos días ya no va a haber más sacrificios aquí porque el sacrificio perfecto ha llegado. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y entonces ve el templo y dice, esto ya no más. Ya no más, yo ya estoy aquí. Y eso es lo que yo pienso. La palabra no nos dice, pero para eso era el templo, era un lugar de adoración. Pero ahora toda la adoración iba a ser a través de Cristo. Y se va Jesús con los 12 a Betania, y el versículo 12 al 14 dice, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, estos 3 versículos están aquí. Dice, ¿sí eso qué tiene que ver, no? ¿Por qué pone esto Marcos aquí?
¿Por qué pone esto el Señor aquí? Y creo que esta es una ilustración que Dios usa para explicarnos los siguientes versículos. Creo que nos da esta imagen de la higuera para explicarnos lo que viene. ¿Y qué quería decir esto? Pues realmente era una publicidad falsa. Porque una higuera que tenía hojas, que estaba frondoso, normalmente tenía higos. Y entonces el Señor Jesús se acerca y la ve frondosa, pero sin fruto. Y era una... ¿Has ido a McDonald's? Yo creo que todos hemos ido a McDonald's. Te acercas y ves ahí la pared con las hamburguesas y unas hamburguesas tan ricas que se ven que dices, no manches, mira qué hamburguesota. Cómo le sale el queso, cómo le sale la carne. Y de repente te sirven tu hamburguesa y una hamburguesilla ahí que dices, ¿qué onda? No es. O sea, yo no pedí esta. Y es esto la higuera. Por fuera se veía así, ¿no? Padre, como si tuviera muchos higos. Y es que una higuera normalmente cuando tenía hojas debería de tener fruto. Y entonces es esto, es una ilustración, ¿no? que Jesús nos hace cuando tenemos apariencia de llevar fruto, pero no tenemos fruto en sí. A veces vemos personas o a veces puedes ver a alguien y dices, no manches, hasta cala, ¿no? Cuando lo ves. Ese hermano ha de ser bien cristiano. Pero a lo mejor el Señor va y busca fruto y no hay nada en él. Por fuera dices, qué bárbaro. Pero por dentro no hay nada. Y entonces esta es una advertencia de desagrado que nos hace Dios. Dios no quiere que por fuera nos veamos así frondosos, pero que no haya fruto en nuestra vida. Y creo que va a usar esta imagen de la higuera para explicarnos lo que sigue. Y lo que sigue es versículo 15 y dice, vinieron pues a Jerusalén. Es el día siguiente, después de que entra. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y vemos a Jesús entrar en el templo y vemos a Jesús que empieza a limpiar el templo sacando todo lo profano que estaba ahí. ¿Y cuál era el problema? ¿O qué Jesús estaba haciendo? Que en este momento ya todo se desvirtuó. Ya los sacerdotes tenían las concesiones para vender los borregos. Ya los cambistas cobraban más de lo que debían de cobrar. Estaban haciendo puras tranzas. Es como ahora, ¿no? Cuando tienes tu dólar y ves en el internet y dices, órale, el dólar hoy está 25. Y llegas y lo cambias y te dan 22 pesos. Y dices, ¿y mis otros 3 pesos dónde se fueron? Bueno, estaban haciendo negocio. Igual con los animales para sacrificio. El Señor les había dicho, pues si vienes de muy lejos, mejor compra uno ahí. Pero ¿qué pasa aquí? Que ya es negocio. Que ya empiezan a hacer negocio. Se les ha olvidado que esto era una cosa santa. Que esto era para tener comunión con Dios. Y están ahí haciendo negocio y el Señor pues hace todo esto, ¿no? Empieza a quitar todo esto y les dice, esto no está bien, para esto no era este templo, están haciendo mal las cosas. Y Jesús en el versículo les dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está citando Isaías 56 y Jeremías 7. Ahora acompáñame a Juan 2:13. Es una imagen similar, es algo que Jesús ya había hecho. Y dice Juan 2:13 en delante.
Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y es una imagen similar, pero si notas, las palabras de Jesús son otras. Les dice: no hagan de mi casa casa de mercado. Y Juan registra otras visitas a Jerusalén. Y entonces Jesús ya había visto esto por lo menos en 4 Pascuas a las cuales subió. Lleva 3 años, casi 4 años de ministerio, viendo que año tras año sucede lo mismo. Y ahí les dice: no hagan mi casa casa de mercado. Pero acá dice: no está escrita: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y Isaías 56, que menciona el primero, eso quiere decir la finalidad del templo. O sea, el templo iba a ser una casa de oración para todas las naciones. Y los judíos han hecho una cosa diferente. Están siendo excluyentes, están haciendo de la casa una cueva de ladrones. Jeremías 7 hace esto. O sea, Jesús dice: esta es la finalidad, pero ustedes ya le hicieron cueva de ladrones. Les dije hace tiempo que no hicieran de mi casa casa de mercado. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Pues usamos la ilustración de la higuera. El Señor les ha dicho: no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Jesús 2 veces fue a volcar las mesas, o por lo menos lo que la Biblia nos enseña. 2 veces ha ido a Jerusalén a volcar las mesas. Y si ellos veían, pues se veía así, ¿no? La casa de Dios frondosa, llena de sacrificios, llena de hombres que según estaban alabando, pero cuando Jesús llega y por todos estos años ve que no hay fruto. No hay fruto de arrepentimiento. Las personas siguen haciendo lo mismo, siguen viviendo sus vidas igual. Se veía bien Jerusalén en esas fechas, pero la verdad es que el Señor no estaba viendo fruto y se los advirtió. Y les dice: ya hicieron cueva de ladrones esto. Y para nosotros es igual. Podemos vernos bien por fuera, podemos decir que somos cristianos, que venimos a la iglesia, que leemos la Biblia, que oramos. Pero si el Señor viene hoy a buscar fruto en tu vida, va a encontrar. Y a veces el Señor por días o por meses nos va diciendo lo mismo y lo mismo. Haz esto, cambia esto, cambia esto, cambia esto. Y no lo queremos hacer. Como decía al principio, soy un burro, ¿no? Difícil de domar. Y entonces el Señor, cuando viene a buscar fruto, ¿qué encuentra? Y la advertencia es clara. El Señor dice: los voy a cortar. A esta higuera la seca. Pero sabes, siempre hay esperanza en Cristo. Podemos vivir así, pero aún el Señor sigue siendo misericordioso. Aún el Señor sigue dándonos de su gracia, de su amor, siendo paciente con nosotros. Paciente. Y sabes, hubo una higuera
donde alguna vez el Señor encontró fruto. Acompáñame otra vez a Juan, pero ahora capítulo 1, versículo 45. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y vemos la vida de los discípulos y sabemos que siguieron a Jesús, que caminaron con Jesús, que tenían comunión con Cristo, que murieron por causa del Evangelio. Hombres como tú y como yo, una higuera que tenía fruto. Entonces no todo está perdido. Dios nos puede usar, Dios nos puede cambiar, pero como dice su palabra, no hay que ser duros de cerviz. Hay que dejar que Dios nos ayude. ¿Cómo puedo ser un árbol que da fruto? ¿Cómo puedo ser aquella persona que el Señor Jesús viene, levanta el follaje y ve higos, ve fruto? Juan 15, 5 al 7 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen de vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el Señor dice: ¿quieres dar fruto? Ven, no te despegues de mí. Todos tenemos celulares, o la mayoría tenemos celulares. ¿Qué pasa cuando a nuestro celular se le acaba la pila? Pues vamos y lo conectamos. Si tú no conectas tu celular al cargador, tu celular, por más chido que esté, por la mejor cámara que tenga, por el mejor software que tenga, no sirve de nada, por cuanto está desconectado. Y entonces nosotros igual, queremos dar fruto, tenemos que estar conectados a Jesús. Conectados. Y este pueblo de Israel, vemos aquí que pues por fuera se veían frondosos, pero el Señor Jesús fue a buscar fruto y no halló nada. Y al contrario, les dice: mas nosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vemos que quieren matar a Jesús, pero dice que le tenían miedo, pero no le tenían miedo a él, le tenían miedo al pueblo. Dice ahí: por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Le tenían miedo al hombre. Y el versículo 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y vemos que se seca la higuera, que esa higuera que el Señor maldice ya muere, ya no sirve para nada, se ha secado. Y si lo conectamos con lo que estamos leyendo, podemos ver que la adoración en el templo iba a terminar. Que ese ya no iba a ser el centro de adoración, que ese ya no iba a ser el lugar donde Jesús iba a estar con su pueblo. Es más, en el año 70, ese templo lo destruyen los romanos y hoy no hay nada ahí. Hoy no está más ahí. Y recuerdas que al principio te mencioné que el templo era la imagen o el mapa de Dios. Y entonces ya no hay más eso. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo puedo conectar
al cielo con la tierra? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo Dios nos dice que ahora está entre nosotros? Por medio de Cristo. Jesús ahora es el templo. Eso ya estaba muerto. Eso ya era una higuera sin fruto. Pero ahora el único sacrificio de su unigénito Hijo se vuelve la base para la comunión y la adoración a Dios. Quiero alabar a Dios, tengo que venir a Cristo. Quiero orar a Dios, tengo que venir a Cristo. Él es ese sustituto. Jesús es la nueva casa. Ahora sí, como decía ahí, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Jesús es esa casa de oración para todas las naciones, porque Él nos hace uno en Cristo. Juan 4, 20 al 24, hablando Jesús con la mujer samaritana, dice ella: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de orar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y por medio de este sacrificio, Jesús cambia el orden de las cosas. Ahora ya no es en un templo, ahora no se necesitan muros. Ahora lo que necesitamos es a Cristo para adorarle. De una comunidad religiosa, Jesús está formando a la iglesia. Jesús está formando algo que se vuelve cristocéntrico. Y nos va a decir en los siguientes versículos cómo es esta nueva relación ahora. Cómo es que ahora me presento delante de Jesús. Respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Y lo primero que nos dice es: ten fe en el Hijo de Dios. Se está viendo seguramente el templo, está viendo seguramente el monte, dice: voy a remover eso. No está diciendo que tenemos que tener una fe muy grande para mover montañas, está diciendo: voy a quitar eso, y si tienes fe y tienes que tener fe en Jesús. Ya no pongas tu confianza en eso, confía en mí. Entonces lo primero que les dice en esta nueva forma de adorar es la fe. Después les dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La segunda cosa que les dice es: ora. Tienes que estar orando. Y lo último que les dice es redención. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a nosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y entonces ves que esta también es la base de la adoración, el perdón. Si no voy delante de Cristo y pido perdón por mis pecados, si no voy delante de Dios y reconozco que soy un pecador que necesita redención, no voy a poder adorarle. Y aún el Señor me invita a que yo perdone a los demás. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta perdonar al que nos ofende? El Padre nuestro dice: y perdónanos porque nosotros perdonamos. Y dices: híjole, no es cierto. Todavía estoy
peleado con aquella persona. Y entonces el Señor dice, esta nueva casa de oración necesita fe, necesita oración y necesita perdón. Y al final, creo, nos dice, ¿por qué se secaron? ¿Por qué el pueblo de Israel se secó? ¿Por qué murió como la higuera? Dice, y volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos que de los hombres, pero temían al pueblo, una vez más, temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y Jesús dice eso porque realmente ni les interesa saber. No les interesa saber. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando aquí? Ellos preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y realmente ellos se creían dueños de todo lo que estaba ahí pasando. O sea, como diciendo, pues si nosotros mandamos aquí, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién te dio autoridad para venir aquí y cancelar nuestro negocio? Jesús les dice y les contesta, como seguido contesta con una pregunta. Y lo que les hace, la pregunta que les hace es esa, ¿no? ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Respóndanme. Si decían que era de Dios, pues entonces ellos tenían que aceptar que Jesús estaba diciendo la verdad, que Jesús realmente estaba diciendo que Él era el Mesías y por tanto tenían que aceptarlo. Si decían que era de Juan, entonces se echaban a los hombres encima y entonces la predicación de Juan era verdadera y entonces quiere decir que la predicación era del cielo. Y Jesús los acorrala con esta pregunta y les dice, pues respóndanme. Y ellos no pueden responder. Les dicen, pues no. ¿Por qué? Por el temor al pueblo. Tenían temor a la gente, no les importaba realmente la verdad. ¿Y ves cómo se murió su religión? Cuando una religión se centra en los hombres, se muere. Estaban interesados en sus propias vidas, en sus propios negocios. No les interesaba realmente quién era Jesús o lo que pudiera hacer. Ellos no querían que los tocara, tenían miedo de la gente, tenían miedo de Roma. Y se murieron por cuanto no quisieron aceptar el mensaje del Evangelio. Ellos dicen, no sabemos. Y entonces vemos aquí por qué se secaron. ¿Por qué realmente su higuera se secó? Porque no había fruto y porque no les interesaba dar fruto. No les interesaba lo que quería Jesús, lo que Jesús tenía. Y entonces se secan. Y vemos esto, ¿no? Vemos a Jesús entrar como ese rey soberano que no iba a conquistar
Jerusalén, que no iba a derrocar el imperio romano, que iba a la cruz del Calvario a darnos vida por cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vemos a Jesús diciendo, tienen que dar fruto, tienen que ser hombres que den fruto, y nos pone estos dos ejemplos. El ejemplo del templo de Jerusalén, cómo estaba lleno de gente, cómo parecía que había adoración, pero no la había. Ya no había adoración. Vemos a Jesús diciéndoles, ahora la verdadera adoración es a través de mí. Ahora yo les puedo perdonar, ahora ustedes tienen que tener fe en mí, tienen que orar a través de mí. Les dice, ellos se secaron porque no quisieron escuchar la verdad. No quisieron escuchar la verdad. Y entonces, pues, podemos concluir eso, ¿no? Que Jesús entró a Jerusalén no solo para dar su vida por nosotros, sino para restaurar nuestra relación con Él, a través de un nuevo templo que era su cuerpo. Ahora es por medio de Él que tengo comunión con el Padre. Ahora es por medio de Él que se rompe el velo, y el Señor dice, pásenle. Dice, pásale. La entrada es libre a través de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y forzosamente nos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Soy un árbol frondoso pero sin fruto? Si cualquiera está mal, te recomiendo que dejes de pensar lo que los demás dicen. Y preocúpate y ocúpate en lo que Dios quiere hacer contigo. Así como leíamos hace rato, vive pegado a Cristo, vive junto a Él. Ya eso entró Jesús a Jerusalén, a restaurar todo lo que estaba mal. ¿Oramos? Pues Dios bueno y Padre bueno, en esta noche, Señor, o en esta mañana, depende de cuándo lo vean, yo te pido, Señor, que nos hagas ver, Señor, que necesitamos de ti. Que nos hagas, Señor, ser árboles, Señor, que den fruto, Señor, que no estén muertos, que no seamos solo cristianos de apariencia, sino que seamos cristianos en hechos, en verdad. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tu Hijo, Señor, lo cambió todo. Tu Hijo lo transformó todo. Ayúdanos a tener fe, Señor. Ayúdanos a estar orando, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Señor, porque conocemos el perdón, Señor. Tú nos has amado, nos has perdonado. Necesitamos de ti, Dios, día con día. Yo te pido y te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están oyendo este mensaje, Señor. Bendícelos allí en su hogar. Bendícelos allí en sus casas, con sus familias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a escucharte. Te necesitamos, Dios. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como cada primer domingo del mes, pues recordamos precisamente esto, ¿no? Lo que Jesús hizo por nosotros. Esta es Semana Santa y todo el mundo se acuerda de esto. Pero el Señor nos dejó este mandato de tomar el pan, de comer el pan, de tomar la copa para recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahí en tu casa, pues espero tengas pan, tengas jugo para celebrar esto con nosotros. Es diferente, ¿no? Normalmente lo hacemos como iglesia, pero hoy no estás aquí. Pero si estás en tu casa, espero hayas visto el mensaje que por ahí dejamos en Facebook, de que consiguieras tu pan, consiguieras tu jugo de uva para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Y acompáñame a 1
Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y entonces ten un momento en oración, ahí en tu casa, ten un momento de reflexión, ponte a cuentas con el Señor para que puedas celebrar con nosotros esto. ¿Y por qué no me acompañas y en lo que oramos, pues meditamos en esto? Dios, pues nuevamente, Señor, aquí delante de ti, delante de tu presencia, Señor, tú eres tan bueno con nosotros. Y nosotros, Señor, pues día con día nos equivocamos. Sé, Señor, que estás trabajando en nuestras vidas, que nos estás perfeccionando, Señor, que tú vas a hacer una obra completa, Señor, con nosotros, pero sin duda nos equivocamos, Dios, y es por eso que venimos a ti, Señor, para pedirte perdón, Señor, para ponernos a cuentas contigo, Señor. Queremos tomar esto de una manera digna, Señor, de una manera en que a ti te agrada, Dios, y Señor, no queda más que darte gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor. Darte gracias, Señor, por haber entregado tu cuerpo, Señor. Por haber entregado tu sangre, Señor, por nosotros. Nosotros no merecíamos, Señor, tanto amor, Señor, pero a ti te plació, Señor, entregarte, Señor. Tú tenías este plan, Señor, desde antes, Señor, de que nosotros existiéramos, Señor. De que dijeras sea la luz, Señor. Desde antes tú ya habías planeado esto, Señor. Y ahora nosotros lo recordamos, Señor, y te damos las gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado. Gracias, Señor, por eso, Señor, porque yo no podía pagar la deuda, porque yo no podía salvarme, Señor. Y tú viniste, Señor, como Salvador. Tú viniste a conquistar, Señor, la muerte, Señor, y nos has dado vida juntamente contigo, Señor. Así que te lo agradecemos tanto, Padre, y recordamos eso, Señor, sabiendo, Señor, que no lo merecíamos, Señor, pero tomándolo, Señor, porque sabemos que era la única solución. Así que en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Puedes comer el pan. Y puedes tomar la copa. Y termina diciendo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Dios, te esperamos, Señor. Ven pronto, Padre. Te necesitamos. Salva, Señor, hoy. O sana, Señor. Salva hoy, Señor, a quien necesite vida. Salva, Señor, al que se está muriendo, Señor. Al que tiene temor, Señor. Al que no sabe en quién o en qué confiar, Señor. Sálvalo, muéstrate a sus vidas, Señor, como el único Salvador, como el Dios verdadero, como aquel que nos ama, Señor. Ven pronto, Padre, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.